Acompáñame por favor a Génesis, el capítulo 37. Hoy quiero orar por los soñadores, por esos sueños, esa visión que Dios les ha dado, para que el Señor sea propicio a nuestras vidas. Vuelvo y lo pregunto: ¿cuántos soñadores hay en esta mañana? Gloria al Señor. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: esta es la historia de la familia ¿de quién? De Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Versículo 3: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica ¿de qué? De diversos colores. Amén. Quiero iniciar, amado hermano, en esta mañana. Yo no sé si usted había leído este texto bíblico, pero la pregunta que le quiero hacer es: ¿por qué inicia diciendo que nos van a contar la historia de la familia de Jacob, pero hay un punto y coma y habla de José? Y usted lee el capítulo 37, el capítulo 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, y Jacob no se habla sino después de la historia de José. ¿Por qué si se va a hablar de la familia de Jacob, se cuenta la historia de José? ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Pues el Señor habló a mi corazón esta semana y hay una respuesta. ¿Y sabe qué dice en Hechos capítulo 16? Que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, no solo tú, sino toda tu casa será salva. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, y aunque la historia de la familia de Jacob, en un soñador, en un creyente, en una persona que decidió guardarse y pagar el precio por sus sueños, pudo alcanzar misericordia aún para toda su familia. Y yo no sé usted, amado hermano, pero yo quiero ser ese José, que puedan decir: esta es la historia de los Parras, que gracias a un al Brian, trajeron salvación a esa casa. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Dicho esto, amado hermano, este joven de 17 años es amado por su padre. ¿Y sabe qué le regala a este padre? Un manto de muchos colores. Yo traje aquí una bufandita. Mire, cuando usted es amado de Dios, usted sin darse cuenta, tenemos un revestimiento, un manto que ¿sabe qué tipifica? Dígale al que tiene al lado: la gracia, el favor de Dios. Usted no se ha puesto a pensar por qué José no tuvo sueños antes de que se le diera el manto. ¿Sabe por qué? Porque primero Dios nos ama, porque primero Dios nos escoge. Dice en Efesios 1:4 que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había puesto su mirada en nosotros, y usted y yo tenemos un propósito en Él. Usted no nació porque es una canita al aire. Usted no nació por el desacierto de sus padres. Usted no nació a consecuencia de un abuso. No pienses que esa es la realidad, sino el Señor, si hoy estás con vida y respirando, es porque Dios se propuso, amado hermano, usar tu vida con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Esto es bueno y esto es malo, porque mire, José, Dios lo ama, el Padre lo escoge, pone su mirada en él. ¿Y sabe qué hace Jacob? Viene y le pone un manto. ¿Usted sabía que en el Antiguo Testamento los papás le ponían este manto? No este, porque usted va a decir: ¿cómo así que se lo trajo? No, un manto muy similar de colores, una túnica, solo a los primogénitos.
Y hasta ese momento, amado hermano, José no era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Rubén, ¿cierto? Este era el 12º hijo, amado hermano. Pero el padre amaba tanto a este hijo que lo dotó de algo especial. Amén. Amado hermano, hay personas, no sé si usted ha escuchado, pero dice: pastor, es que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Y a veces pareciese, amado hermano, que usted tuviese algo que los otros quieren. Pero hablaba con una persona allá en la universidad y decía: ¿pero qué? ¿Cuál es esa? Me miran mal, me persiguen. ¿Cuál es esa envidia? Si dinero no tengo, talento tampoco. Entonces, ¿qué es, pastor? Y yo le quiero responder en esta mañana: ¿sabes qué es? La gracia de Jesucristo que te acompaña, el propósito de Dios que está en tu vida, amado hermano. ¿Sabe? José, con este manto, allí en medio de sus hermanos, cuando lees Hechos capítulo 7, el versículo 9, dice que los patriarcas tuvieron envidia de José. ¿Y sabe qué hace la envidia, amado hermano? Dice que movidos por la envidia, ellos vendieron a su hermano. Y qué cuidado, amado hermano, que usted con esa gracia especial le van a tener envidia. Estas son las crónicas de un soñador. Y si aquí todos somos soñadores, yo creo que todos hemos sufrido de sentirnos envidiados, ¿no, amado hermano? Es la naturaleza de un soñador. Usted lee allí, amado hermano, en Génesis 37:11, y dice que sus hermanos lo envidiaban porque su papá lo amaba. Lo envidiaban porque él tenía este manto de gracia, porque en él había algo especial. Y usted, como un hijo de Dios, usted como una hija de Dios, no ignore la gracia que Dios le ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Ahí hay unos sueños, ahí hay unas metas, yo lo sé. Pero ¿sabe? Mientras que este manto, para que usted entienda, a José lo bueno era que después de que le puso el manto, le dio sueños, ¿verdad? Le dio visión, le dio un destino, le dio un propósito. Apenas él tiene el manto, amado hermano, dice que José tuvo ¿cuántos sueños? 2 sueños. Y básicamente representaban que los manojos de sus hermanos se postraban ante el manojo de él. El otro sueño era que la luna y las estrellas y el sol se postraban delante de él, tipificando que sus hermanos un día se rendirían delante de él, y aún sus padres y toda su generación. ¿Sabe qué hace las crónicas de un soñador? Usted y yo, cuando soñamos, queremos confiarle nuestras visiones y sueños a nuestros hermanos. La pregunta: ¿eso está mal? No, hermano, porque es que José era el menor, y el hermano mayor, ¿qué hace? Nos cuida, ¿cierto? Los hermanos mayores, ¿qué deben hacer? Nos sostienen, nos sustentan, tienen cuidado del más pequeñito. Pero este José, amado por su padre, con una gracia especial, quiso que sus hermanos se alegraran de las bienaventuranzas y de las bendiciones que venían, pero solo recibió envidia. ¿Sabe qué produjo este manto en José? Desprecio, aborrecimiento, y finalmente desencadenó en odio. Justo o injusto, amados hermanos. Amado hermano, Eclesiastés 5:14 dice que en los muchos sueños hay muchas palabrerías, mas tú teme a Jehová. Y amado hermano, Dios te ha dado sueños, visiones, pero muchas veces pon tu mirada solo en Jesucristo, porque las personas nos van a desilusionar. Yo les voy a fallar, su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres, porque esa es nuestra naturaleza humana. José pensaría: si le cuento el sueño a mis hermanos, quizás ellos me van a ayudar, quizás ellos me van a entender, quizás ellos me van a apoyar, quizás ellos me van a patrocinar, quizás nos vamos a poner de acuerdo y vamos a edificar un emprendimiento, una empresa, un bien común para nuestra familia, porque Dios tiene un propósito. Pero estas personas no entendieron lo espiritual, sino se quedaron en lo que, en lo material,
en lo carnal. Y debemos entenderlos, porque para los hebreos rendirse delante de una persona era pecado, era abominable. ¿Se acuerda de los amigos de Daniel? Que les ordenaron que se postraran delante de la estatua de Nabucodonosor, y estas personas prefirieron un horno de fuego antes que rendirse ante una persona. Pero perdón, José se acaba de soñar que el pueblo hebreo se rendía delante de él, los patriarcas, sus hermanos y sus padres. ¿Cómo entender esto? Le cuenta el sueño a su padre y el padre dice: ¿qué está soñando? ¿Qué es esos sueños? Mire, los sueños y las visiones que Dios te da a ti, los otros no los pueden entender. El emprendimiento que Dios te ha dado, la gente le va a parecer locura. ¿Cuántos dicen amén? Esas son las crónicas de un soñador, y es lo que probablemente a diario recibimos. Pero Hechos capítulo 7, el versículo 9 dice que la envidia empujó a los patriarcas a no solo hablar mal del soñador, a no solo hacerle bullying y decir: ahí viene el soñador, sino que hicieron un plan para acabar con el soñador, para matar al agraciado de Dios, al amado del Padre. ¿Cuál fue el plan? Matémoslo. Concierto para delinquir. Sus hermanos, su familia, los más cercanos. Y llegó el momento, amado hermano, donde José se acerca a sus hermanos. Y sabes, dice el versículo 23, que lo primero que hace, 37-23, es que le quitan el manto. Y estas las crónicas de un soñador. Dios te ha dado sueños, una gracia, visiones. Pero ¿sabe por qué Dios permite esto? Y esto se llama el despojo. Yo le digo a alguien: venga, Esther, venga rápido. ¿Cuántos creen que Esther es amada de Dios? Y es una soñadora. Y mire, Dios le da es la dota del manto. Recuerda, esto es una simbología. No piense que no le voy a vender el manto al final. Mire, tan bonita que se ve Esther, llena de gracia. Pero ¿sabe qué dijeron los hermanos de José? Hay que acabarla, hay que destruirla. ¿Y sabe con qué iniciaron? Con el despojo. Y le quitaron y le arrebataron lo que el padre, con mucho, gracias Esther, con mucho cariño le había dado. Amado hermano, ¿qué te ha quitado este 2025? Quizás ese es el proceso de muchos soñadores, de muchos de nosotros. Empieza la etapa del proceso del despojo. Perdemos la economía. A otros perdemos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y pareciese estar ubicados en un lugar totalmente ajeno a los sueños de Dios. Y gracias, el Señor me mostró que mi hogar se iba a restaurar. El Señor me mostró en sueños. Mira, hay personas en esta mañana que Dios les ha mostrado que tienen que estar en un altar predicando. Se han visto en visión ministrando la gloria de Dios, siendo partícipes de la gloria del Señor. Pero la realidad, ¿sabes cuál ha sido? ¿Te sientes que te robaron? Y el Señor lo permite, te despojan, amado hermano. Pareciese que hubieses perdido la gracia. Ya no está ese trabajo, ya no está ese cariño. ¿Y qué pasó? Y a veces decimos: ¿en dónde le fallé a Dios? ¿Fui yo el que fallé por haber confiado en mis hermanos? Quizás estoy en pecado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabe? Cuando usted lee Génesis 42-21, cuando los hermanos se acuerdan lo que la envidia los llevó a hacer, usted conoce la historia. Iban a matar a José, Rubén intercedió, finalmente lo echaron en una cisterna seca. Pasó todo un día, pero aquí en Génesis 42-21 dice que José allí en la cisterna solo clamaba misericordia. Mire qué tremendo. Estuvo en gran angustia
Dice, nunca olvides una angustia en su alma. Imagínenselo, hermano. Confió en sus hermanos, iba obedeciendo a su padre, pero en medio de la soledad clamaba: hermanos, ayuda. Hermanos, tengo hambre. Hermanos, tengo frío. Hermanos, se hace tarde. Y quizás escuchaba cómo se burlaban de él. El soñador, ¿dónde está tu Dios? Créanme, amado hermano, que el mundo no va a tener empatía, sino es cruel. ¿Por qué Dios permite esto si soy su amado? ¿Por qué Dios permite esto si Él fue el que me dio la gracia y el manto? Pero ¿sabes qué dice la palabra? Y había un propósito. Mire, ¿sabe qué me sorprende? Hay 2 menciones explícitas, 3 menciones explícitas, donde dice que Dios estaba con José. Pasa el tiempo, ¿cierto? Como la canción. Y dice que sus hermanos no lo mataron para no tener sangre en sus manos, sino por el contrario lo vendieron como esclavos a una comitiva de madianitas que iba pasando. Este hombre en esclavitud llega a Egipto y lo compra, usted ya sabe la historia, ¿no? Un hombre llamado Potifar. Mire, usted lee Génesis capítulo 39, el versículo 2, e inicia el texto diciendo: mas Jehová estaba con José. Y dice que todo lo que las manos de José tocaba, porque un soñador siempre va a ser una persona bendecida. Porque te podrán quitar un manto, porque te podrán quitar economía, porque te podrán quitar las gafas, porque te podrán quitar, hermano, el bastón, pero la presencia de Dios jamás se la pueden quitar, amado hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios está. ¿Por qué dice eso? Porque en el proceso soñador, amado, que me estás escuchando, en el que estás, Dios ha permitido que te despojen. No es el diablo, hermano. No es esa persona que te está afligiendo. Dios lo está permitiendo porque está trabajando en tu carácter, porque está trabajando en tu corazón, porque te está haciendo una persona de confianza, para que puedas ser un buen administrador cuando cumpla esos sueños, amado hermano. José, estando allí en la casa de Potifar, dice que era bendecido, tanto que este es un entendido, Potifar. Y cuando usted y yo somos prósperos porque Cristo está en nosotros, no hay otra opción sino que Dios nos pone como cabezas. ¿Cuántos dicen amén? Este hombre, siendo cabeza, dice, bien puesto y hermoso de parecer, se encuentra las crónicas de un soñador con la tentación, porque ninguno podemos escapar de la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Usted podrá tener 5 años y créame que esa misma serpiente antigua va a tentar a un niño de 5 años como a un anciano de 90, 100 años. Un día un hombre me preguntó: pastor, ¿hasta cuándo lucharé con este pecado de inmoralidad? Y la respuesta es: hasta que Cristo venga, hermano. Porque mientras usted y yo estemos en esta naturaleza humana carnal, va a tender a jugarnos una muy mala pasada esta carne. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, la esposa de Poti, descuidada por el marido, se sentía solita y sin el cuchicuchi y el aguicaqui, vio en José la gracia que estaba en él. No por lo que él era, sino por lo que había en él de Dios. Y esta mujer quiso allegarse a José. Yo siempre le cuento esta historia a mi hijo y le digo: hijo, cuidado, que viene la niña y le dice: dame un piquito, un bechito y un abrachito y tóqueme aquí. Usted dígale: no, eso no le gusta a papito Dios. Pues, amado soñador, debo decirle lo mismo. Quizás para unos la concupiscencia se inclina hacia la inmoralidad sexual. Tenga cuidado, porque mire, fui soñador muchos años, hermano. Mire, cuando yo era un niño,
el Señor me mostró un sueño, una visión, pero no se la voy a contar. Y sabe, toda mi vida viendo esa visión, caminando sobre esa visión. Pero ¿sabe qué me ató 14 años a esa visión? La pornografía y la masturbación. Mire que no fue la esposa de Potifar, sino fue mi inmoralidad. Si hay personas en esta mañana que luchan con la inmoralidad sexual, con la pornografía, la masturbación, el adulterio, la fornicación, hermano, no puedes ver, eso está atando los sueños que hay en ti. Qué lamentable que hay muchas personas que por gracia van a ser salvas por la fe en Jesucristo, pero qué lamentable va a ser cuando el Señor nos diga que no se cumplió a cabalidad el propósito que había en esta tierra, en usted y en mí. Hay mucho más allá de la salvación. Pilas, la salvación es el mejor regalo que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Es invaluable. Pero hay mucho más, hermano. Ser útil en sus manos, ser, amado hermano, un hijo de Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué está atando tus sueños? Para otros es el dinero, el afán de la codicia, de la avaricia. Para otros es la rebeldía. Para otros es el orgullo. Sí, hermanos. Para otros es la obra de la carne. Nada que sueltas esas iras, nada que dejas, amado hermano, esos celos, ese espíritu de inferioridad. Mire, José tenía todo para tener traumas. Cuando usted leamos capítulo 6, el versículo 6, se me habla de que José se conoce por su quebrantamiento. Créame, amado hermano, que él tenía todo para tener raíces de amargura en su corazón. Pero José solo me revela que Dios estaba con él. Como nos toque, amado hermano, con el Señor o no sin el Señor, ¿qué piensan ustedes? José, con toda su calamidad, mira qué tremendo, le dice a esta mujer llamada esposa de Potifar: oiga, ¿cómo le voy a yo fallar a Potifar si él me ha puesto como mayordomo en esta casa? ¿Cómo le voy a fallar a alguien que depositó su confianza en mí? Mire, este es un consejo para un soñador: nunca te olvides de las personas que te han ayudado en tus inicios. No seas mal agradecido. Nunca te olvides de las personas que te han honrado. Nunca te olvides de las personas que te han tendido una mano. Porque José, cuando nadie daba un peso por él, Potifar lo miró y lo compró. Y le dio responsabilidad y le dio, amado hermano, confianza. Este hombre dijo: no le voy a fallar al hombre que confió en mí en el inicio, pero tampoco le voy a fallar al Señor Todopoderoso en el cual confío. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso 2025 estamos culminando. Hermano, tienes que honrar a las personas que te han ayudado este año. ¿Cuántos dicen amén? Llámelos, una llamadita. Hay que pedir perdón, porque esta palabra Dios me la dio el Señor en esta semana, porque yo quiero que todos entremos a un 2026 a cuentas, sin deberle nada a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted le ha fallado a alguien, pida perdón, hermano. No siga un año atado. ¿Sabe José qué hizo? Mire qué tremendo, porque el proceso del despojo no se había terminado y José estaba muy bien vestido, y esta mujer agarró sus vestiduras. Venga, Edwin, rápido, córrele, córrele. Mire, ya le habían, súbase aquí al altar. Ya le habían quitado el manto, pero dice que la esposa del Poti cogió, amado hermano, las vestiduras del José. Lo único que quedaba, lo único que cargaba. Y sabe, José dijo: aléjate de mí. Pero ¿sabe qué hizo esta mujer? En el afán, José dejó sus vestiduras. ¿Y sabe cómo se llama ese proceso? Mire lo que hace con un soñador el Señor: más despojo. Quedó como Dios lo trajo al mundo.
Y cómo no, gracias. Usted no es la esposa de Potifar, usted es un siervo de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y usted dirá, pero más, me está quitando más. ¿Quede en bola? Como Job capítulo 1. ¿Qué dijo Job? Solito vine, ¿verdad? Sin nada y así mismo me iré. Pero ¿sabe? José, pelado totalmente. Pero mire que dice la Biblia otra vez en Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con él, hermano. La esposa del Poti, con las vestiduras del hombrecito, hizo la astucia de la ramera, ¿no? Usó a Jezabel, usó a todas las y resultó el hombre de Dios en la cárcel. Cuando usted lee el Salmo 105, el versículo 19 al 17 al 19, dice que los pies de José estaban afligidos, encadenados. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero sale de una y ya lo está esperando la otra. Termina usted en medio de pagar y otra deuda que usted no la vio venir. Usted dice, pero ¿por qué, Señor? Mire, un día yo le dije a un hombre que admiro mucho en la fe. Entonces yo siempre es, ore por mí. ¿Cuántos anhelamos que hombres de Dios oren por nosotros? Y entonces yo todo feliz, hermano, venía en una racha donde los hombres de Dios me decían, Dios te va a usar, no recordando los sueños de Dios. Dios te va a ungir, te va a llevar a las naciones, la sanidad, las señales te seguirán, las muchedumbres. Y uno ante esos sueños que dice, aleluya. Entonces me acerco del hombre de Dios y recuerdo que el hombre pone la mano, nunca lo voy a olvidar, y dice, Señor, despójalo más, quítale el orgullo, quítale la arrogancia, dale un corazón nuevo, porque ese corazón apesta. Hermano, me desarmó, me desanimé. De serle el apóstol, dije, este viejito con qué está saliendo, no es ni cuerdo. Porque no nos gusta recibir la corrección. Porque aunque es verdad los sueños que Él ha plantado en nosotros, dice la Biblia en el Salmo 105, el versículo 19, que el dicho de Jehová probó a José. Y esos sueños que Dios te ha dado van a formar tu carácter. El hombre de Dios tenía razón. Qué orgulloso soy, qué arrogancia, mucha codicia y avaricia en nuestro corazón. Jamás se van a cumplir así los sueños, porque no soy de fiar. Pero entendí que cada proceso en el que Él me lleva, amado hermano, está afligiendo mi corazón para ser de confianza. Yo le pregunto a usted en este momento, las crónicas de un soñador, ¿quién quiere estar estancado? Este es el proceso del estancamiento. A veces venimos tan rápido. Yo podría pensar en José, decir, José está viendo que los sueños se están cumpliendo, va de menos a más. Entró como esclavo, pero ya estaba como el principal allá en la casa de Potifar. Pero ¿sabe? Vino otra vez la quietud y el reposo. Y quizás hay personas en esta mañana, soñadores, venías tan rápido que puertas se abrieron. Viste una buena economía en otra temporada, viste ministerio, favor, gracia, tremendo, pero ¿no te has dado cuenta? Y las puertas se han venido cerrando. Y te encuentras mirando a la derecha una pared, al frente otra pared, izquierda otra pared, atrás otra pared, y no hay nada. ¿Y qué pasó? ¿Te olvidaste una vez más de mí, Señor? ¿En qué te fallé? Y vemos que otros avanzan, y vemos que otros van corriendo, y vemos que otros se restauran, y vemos que otros son utilizados por el Señor. Otros progresan, compran carros, camionetas, casas, rápido. Pero usted y yo, en quietud. Amado soñador, no te aflijas por esto. Es necesario pasar por la quietud del Señor. Estad quietos y sabed que yo soy Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor.
Mire qué tremendo. Cuando usted lee Génesis 40, 14 y 15, dice, usted conoce la historia, mire, se presume que fueron 8 años hasta ahí en una cárcel. Y aunque sí, él ya tenía confianza, era el que administraba la cárcel, pero yo le pregunto, ¿quién quiere vivir en un proceso? Nadie. Sería mentiroso y tener falsa humildad decir, ay, me gozo este proceso económico, wow, me gozo este proceso emocional. No. Pero ¿sabe? Dios tenía un plan maestro. Dígale al que tiene al lado, un plan. ¿Se ha visto La Casa de Papel? Eso no es nada, hermano, con el plan maestro que tenía el Señor. Vienen 2 hombres, le resumo rápidamente el duro de los coperos y el duro de los panaderos. Robaron al faraón, los echan en la cárcel, los 2 tienen sueños, ¿no? Porque mire, cuando hay soñadores, vienen y se atraen los soñadores con otros soñadores. Entonces estas personas se sueñan. Finalmente José les da la revelación del sueño, estaban turbados, y José les dice, el copero le va a restituir su cargo, pero el panadero a la horca, ¿no? Se cumple el sueño. Pero mire lo que dice José: acuérdate pues de mí. Génesis 40, 14. Pues cuando tengas este bien, y te ruego es que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Versículo 15. Mire la injusticia, lo que dice José: porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel. Téngalo hasta ahí, por favor. ¿Qué está diciendo José? Es injusto lo que estoy viviendo, no merezco esto, por favor ayúdeme, acuérdese de mí. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Capítulo 41 dice: aconteció que pasados 2 años, y mire lo que hace el tiempo. ¿Usted sabe qué son 2 años en el proceso? Llevaba 8 más 2, 10 años esperando que Dios haga justicia. ¿Cuántos han vivido o están viviendo estos tipos de procesos? Estás viviendo en una injusticia tremenda. Te robaron la plata, te humillaron, te pordebajearon, no sé cuál sea el proceso. Pero hermano, los que esperan en Jehová, estos tendrán nuevas fuerzas. Denle un fuerte aplauso al Señor. Sigues esperando el proceso. Mira, amado, en este momento recuerda cuáles son los sueños de Dios. Mire, José en medio de la cisterna, yo me lo imagino, porque, amado hermano, podemos ponernos en los zapatos, triste, afligido. Mira, a José lo llevaron a hacer algo que él no quería. Eso es un abuso. No solo podemos hablar de abuso sexual, sino podemos hablar de abusos físicos, abusos verbales, descuido de su padre. Pero José en medio de la cisterna podía decir: yo me soñé con los manojos que se rendían delante de mí. Sol, estrella, luna se rendían. En el sueño no había pozo seco. Esto es pasajero. Una vez más en la cárcel, yo vi, el Señor me mostró, los manojos se rendían, sol, estrellas y luna se rendían. No había una cárcel en el sueño. Esto es pasajero. Y yo te pido en este momento: ¿qué ha dicho Dios de ti? Y si es diferente a la realidad de hoy en día, dilo conmigo: esto es pasajero. Dilo, esto va a pasar. Todo va a pasar, hermano. Pero los sueños del Señor están en mí. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Pasan 2 años. José totalmente quebrantado. Yo no sé por qué lo hace así el Señor. O bueno, sí sé, y se lo va a enseñar. Mire, el Señor es experto en acabar con nuestra naturaleza humana. ¿Usted no se ha puesto a pensar por qué Abraham vio los sueños de Dios cuando tenía un cuerpo como de casi 100 años? Dice que era como muerto. ¿Sabe por qué fue hasta ahí? Porque Abraham, el padre de la fe, puede ser llamado padre de la fe, porque ya no tenían que confiar en su naturaleza carnal humana. No tenía fuerzas para dar un bebé, un fruto.
La esposa se rió, no había con qué. Pero cuando no hay con qué, el poder de Dios se manifiesta y Él se perfecciona en nuestras debilidades. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hasta que dejes de depender en ti mismo, hasta que dejes de confiar en tus propias fuerzas, hasta que dejes de confiar en tus hermanos y en un tercero, hasta que solo dependas del Señor, hasta ahí se cumplirá el sueño de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire que me habla el capítulo 41. El faraón tuvo un sueño muy pesado. 7 vacas flacas vinieron y devoraron 7 flacas gordas. 7 manojos secos vinieron y devoraron 7 manojos en abundancia. Un terror de sueño. Llamó a los brujos, llamó a los adivinos, a los hechiceros. Nadie daba. Porque cuando Dios tiene un propósito con un soñador, no va a haber quien pueda cumplir ese rol. Hay un propósito específico para el soñador. Y Dios duró 30 años capacitando a un soñador, preparando el carácter de un soñador, dándole sabiduría y gracia a un soñador. Pero llegó el momento, imagínenlo, hermanos, José en medio de la aflicción, José en medio del proceso y la calamidad, José en medio de la angustia, José en medio de la injusticia, escuchó una voz que se le dijo: José, José, sal de esa cárcel. En un solo día, amado hermano, estando 10 años privado de libertad, José es llamado a ser útil en las manos de Dios y revelar el destino para una gran nación, la potencia mundial que era Egipto en ese momento. Dice en el capítulo 41, el versículo 14: entonces Faraón llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¡Qué alegría, amado hermano! José no tenía ni idea qué estaba pasando. Me lo imagino, porque si fuese como uno, me van a afligir más. Vengo de una, otra peor, otra peor. Señor, lo que tú digas, como Job dijo: aunque tú me matares, en ti seguiré esperando. Vaya sorpresa. Lo esperaba un baño calientico. Lo atendieron como un príncipe. Le quitaron sus barbas, le pusieron vestidos nuevos y tenía una cita con el presidente. Amado hermano, en un solo día puede cambiar nuestras vidas. En un solo día, amado hermano, el pueblo de Israel salió de 430 años de esclavitud. En un solo día se despojó a Egipto y salió el pueblo en libertad con oro y plata. En un solo día, amado hermano, las murallas de Jericó cayeron. En un solo día el sol se detuvo. En un solo día, amado hermano, Cristo se entregó por usted y por mí, y el velo se rompió, y usted y yo podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. En un día las cosas pueden cambiar. Espera en el Señor. ¿Qué tal hubieran llamado a José y ese bien loco: a mí no me van a sacar de aquí? ¿O qué les pase y escupiendo a todo el mundo? ¿Qué hubiese pasado si José no estuviese listo para el día que lo llamaran? Amados hermanos, en medio de este proceso que estás viviendo, Dios te está preparando para que usted esté listo. Tiempo y ocasión. No pierdas la oportunidad por tener un mal carácter. No pierdas la oportunidad por vivir en pecado. No pierdas la oportunidad por no estar listo, hermano. Hay oportunidades que solo se dan una vez en la vida, y esa era la oportunidad para José. Yo te pregunto, ¿cuántas oportunidades hemos dañado? Mire, yo les digo una oportunidad. Tuve la oportunidad de tener una estabilidad económica con un trabajo soñado. Me preparé durante 5 años en una universidad para estar listo para esa oportunidad. Pero ¿sabe qué hice en esos 5 años? El solfeo y la teoría musical la descuidé.
Y sabe, mientras que los otros estudiaban y leían la partitura, Brayita Amparra estaba oceando en un salón y haciendo todo lo que no tenía que hacer, riendo, gozando, pero no estudiando. Me gradué por mera gracia, hermano. Y cuando llegó la gran oportunidad, ¿sabe qué pasó? No pude aprobarla porque no sabía leer partitura. Y se cerró la puerta y la tiraron. Estaban los contactos, estaban los amigos, estaba la rosca. Pero por no estar listo, perdí una gran oportunidad de trabajo. Ahora, si lo traemos al plano espiritual, el Señor te quiere dar los sueños. Y hay temporadas donde abre la puerta, pero de la misma manera, por no estar listo nuestro corazón, nos tiran la puerta otra vez en la cara. Nos gozamos cuando se habla de que cuando Dios abre puertas nadie las puede cerrar, ¿verdad que sí? Pero hoy debo recordarles que puerta que Dios cierra, nadie puede abrir, amado hermano. ¿Estás listo para la bendición? Solo lo vas a saber cuando ya no quieras esa bendición. Cuando, como Abraham, mueras a ese sueño, entregues y te despojes de lo que anhelas y solo reposes en el Señor y solo confíes en el Señor. Y aunque la higuera no florezca y aunque las cosas no cambian, usted pueda decir: con todo me gozaré en Jehová. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire la restitución. Dice el versículo 46: era José de 30 años. Faraón dijo: no hay otro en el cual esté el espíritu del Dios viviente. Mire, José no llegó como un loco. José escucha el sueño de Faraón, le da la revelación y le dice: van a venir 7 años de abundancia, Faraón, pero van a venir 7 años de escasez grave sobre toda la tierra. Va a venir hambruna y muerte, mas tú sé sabio. ¿Y sabe qué hace José? Le da un plan. La tiene clarita, hermano. Le dice: sea propicio, ponga un hombre, un administrador, ponga capataces. José estaba listo, hermano. Yo le pregunto a usted en esta mañana: ¿usted está listo para administrar? ¿Usted está listo para realmente que el Señor le dé confianza y le bote lo que usted le ha estado soñando? ¿Sabe qué sorpresa? Mire qué hermoso es el Señor. Como el hijo pródigo, viene, lo visten, le dan un anillo. Faraón se quita su anillo, se lo pone, pero le dice que todo el pueblo de Egipto se va a postrar delante de él. Va a doblar rodilla, versículo 43. Y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él: doblar rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Yo le pregunto: ¿se cumplió el sueño de Dios en José? Pues todavía no, porque ese no era el sueño. El sueño que eran 11 manojos, que quiénes eran, sus hermanos. Sol y luna, que quién eran, sus padres. Y pilas con esto, Crónicas de un soñador. Con que estés bien económicamente no quiere decir que ese sea el sueño de Dios. Con que tengas la posición y la estabilidad no quiere decir que ese sea el sueño de Dios. Porque ¿sabes cuál era el sueño de Dios? Dígale que tiene al lado: el perdón. ¿Sabes cuál era el sueño de Dios? Restaurar un hogar. ¿Sabes cuál era el sueño de Dios? Guardar toda una generación. ¿Y se acuerdan que era la historia de la casa de Jacob? Esa historia le compete a usted y a mí, porque ahí viene la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Cuidado, hermano. Yo pensé como un mal soñador, ¿sabe? Que cuando vi un estadio lleno, que cuando vi el Movistar diciendo: Brian, Brian, que cuando tuve la Mazda CX-5 y me decían: don Brayitan, que ahí se habían cumplido mis sueños. Pero grave error, pensé mal, me aparté de Dios, me comí las flores y el orgullo era el que me dominaba. A José le pudo haber pasado eso, pero vino la hora. No es el que llega, sino el que se mantiene. ¿Cuántos dicen amén?
¿Y sabe qué pasó? La hora de la verdad. Los hermanos de José vienen por el alimento. Pasaron los 7 años de abundancia. José ya tenía 37. Pasaron 2 años de escasez. José tiene 39 años y tiene un encuentro en realidad con el sueño de Dios. Lees Génesis 42, versículo 5, y dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Mire, léalo conmigo, versículo 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todos los pueblos de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Hermano, se cumplió el sueño. Los hermanos vinieron y se rindieron a él. Pero mire cuál es el sueño de Dios. Yo pensé esta semana, y perdón cómo lo voy a decir, pero yo dije: qué terrible sueño. Me gusta más el de unos capítulos anteriores, ¿no? Que todos se humillaban. Pero ¿por qué tengo que perdonar al que me afligió? Pero ¿por qué tengo que perdonar al que abusó de mí? Porque ¿por qué tengo que hacerle bien, amado hermano, a alguien que me ha hecho tanto daño? Yo no quiero ese sueño. Me gusta el de la plática, pero el perdón. Y quizás hay personas en esta mañana: ¿quieres que tus sueños se cumplan? Perdona a tu prójimo. Perdona al que te ha ofendido. Perdona al que te despojó del manto. Perdona al que te tiró en una cisterna seca. Perdona al que te hizo que económicamente te estancaras y tuviste otra vez 10 años pagando esas cuotas que ni siquiera son tuyas. Perdona a aquel que te ignoró, aquel que te despreció. Ay, ya no nos gusta ya mucho esos sueños, ¿verdad? ¿Cómo perdonar a aquel que abusó sexualmente de mí? ¿Cómo verlo con misericordia y estar un 24 de diciembre en la misma mesa? ¿Cómo, amado hermano, poder realmente tener un corazón inofendible? ¿Usted cree que para José fue fácil? No. ¿Sabe qué hizo José? Se quitó la espinita, hermano. Cogió a sus 11 hermanos y los metió a la cárcel 3 días. Y yo creo que el primer día diría: se lo merecen, ¿cierto? Sea sincero, hermano. El segundo día: sí, que sepan, ¿no?, lo que yo sentí. Tercer día, amado hermano, usted sabe que el número 3 en la Biblia significa el proceso. Y usted sabe que debemos tener un proceso de perdón. ¿Sabe? Dice la Biblia que José les habló ásperamente. José quería justicia. José ya tenía el cargo, la posición. Él simplemente, amado hermano, podía hacer que les quitaran la cabeza. Pero mire lo que dice la Biblia, versículo 9 del capítulo 42. Entonces se acordó José de los sueños. Y el dicho de Jehová, ¿sabe qué hace? Va a hacer que tú perdones, para que puedas ver cumplidos los sueños de Dios. ¿Injusto? No, hermano, porque si fuese por justicia, el pueblo pide justicia, y por justicia todos deberíamos estar muertos. Todos pecamos. Esa es la paga del pecado. Pero la justicia, ¿sabe qué es? Que de tal manera Dios entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sabe? Usted y yo, como hermanos de José, sacrificamos a nuestro hermano mayor, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo presentarnos delante de Él cuando le abofeteamos, cuando le ignoramos, cuando le rechazamos, amado hermano, cuando pisoteamos la preciosa sangre de Cristo, cuando pecamos o cuando le damos rienda suelta a esta carne? Pero ¿sabe qué hace Cristo? José es tipología de Cristo. Igual que José, Filipenses 2, despojado de todas las cosas, no tuvo de qué aferrarse, sino por el contrario, teniendo la posición, la autoridad y el señorío, prefirió perdonarnos y entregarse a sí mismo para que hoy usted tenga el perdón de Dios. ¿No le parece eso tremendo? Dale un fuerte aplauso al Señor.
termino diciendo, mire, José pudo haberle reprochado: ustedes me dejaron tirado, ustedes no me apoyaron, ustedes ¿por qué me hicieron eso? He sufrido tanto, he llorado tantas veces, he sido tan afligido. ¿Pero sabe qué hizo José? Dice el capítulo 42, versículo 2 versículo 42, vamos al capítulo 45. Y José hace un plan, los pone presos, ya usted conoce la historia, manda a llamar a Benjamín, no sabía que había un Benjamín, le pone la copa en la comida que iban a comprar, lo pone preso, Judá intercede. No quiero quedarme ahí, sino que José guardando, ¿no? Así como la canción, no lo conocían, se habían olvidado de su hermano, pero José nunca se olvidó de ellos. Y dice el versículo 1: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Y mire lo que dice el versículo 2: entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Mire qué tremendo, hermano. No es fácil el perdón. Usted puede llorar, patalear, gritar, si es necesario hágalo, pero no pase otro año sin perdón. La Biblia declara en el Salmo 32: bienaventurado el que recibe el perdón de sus transgresiones, porque se envejecieron mis huesos en mi gemir de día y de noche. Hermano, anhelo con todo mi corazón, usted como soñador, que salgas de este lugar con un corazón de perdón, que cuadres una cita, llama a esta persona, honra a esa persona, siéntate y míralo a los ojos y dile: en el nombre de Jesús yo te perdono. Y solo así vas a poder avanzar en el reino de los cielos y se van a cumplir los sueños de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Qué oso, qué vergüenza los hermanos de José mirando a José en esa posición. Diría uno: no tengo ni dónde poner, ¿no? ¿Qué cara voy a poner? ¿Cómo si le... Simeón era el más malo, ¿no? Y ese lo dejan más días en la cárcel. Pero aún así Simeón tuvo misericordia y gracia, hermanos. Quiero terminar. Tu proceso y lo que estás viviendo es tan importante para Dios que tú no estás solo. Es necesario para que el sueño de Dios se cumpla. Si los sueños no se han cumplido y estamos ya casi en 24 de diciembre, sigue esperando en el Señor. Confía en Él. Él te ama mucho. Eres amado de Dios. Descansa en el Señor, hermano. Y si este año no fue, hermano, perdona. Sigue avanzando, sigue esperando. No des tu brazo a torcer y vas a ver cómo el Señor cumple sueños. Póngase de pie, mi hermano.